Bien, pues una vez visto ya cómo estaba la situación en estas regiones del planeta, vayámonos ya a la siguiente pregunta, que es cómo surgen estas unidades, tanto india como árabe, que como ya hemos visto, ¿no? Tampoco hacía falta que los convencieran mucho ni los engañaran, entre comillas, porque su odio hacia los británicos en este caso y los franceses pues ya lo tenían, ¿verdad? ¿Cómo surgen estas unidades? Pues el caso curioso es que no surgen, digamos, de la voluntad, sino de la necesidad, ¿no? El Segundo Reich, ¿no? El Kaiser Guillermo, pues me imagino que a título personal igual despreciaba mucho a los pueblos de color. Pues no lo sé, la verdad, no tuve trato con él nunca. Pero nunca realizó manifestaciones de desprecio hacia estos pueblos. Es un hecho muy famoso de que él visita en cierta ocasión el Imperio Otomano y dentro de esa visita al Imperio Otomano va a visitar Jerusalén. En el camino de Jerusalén está Damasco y pregunta por la tumba de Saladino. Saladin al-Ayyub es para los árabes un héroe de unas proporciones colosales, ¿no? Es el que venció a los cruzados. Bueno, pues llevan al Kaiser a ver a la tumba de Salah ad-Din al-Ayyub y ve que estaba por los suelos casi. Ordenó su reconstrucción, el mausoleo, perdón. La reconstrucción del mausoleo con cargo a las arcas alemanas. ¿Eh? Lo pagó Alemania, la reconstrucción de ese mausoleo. Me refiero que hay ya desde antes de la guerra gestos muy explícitos de simpatía, por ejemplo, por los árabes. En la Segunda Guerra Mundial, nada, de nada, de nada. El Tercer Reich se basaba en dogmas racistas, en la superioridad de los pueblos germánicos. Luego, en un primer momento, ni se les ocurre jugar esa carta. Dice, bueno, ya está. Su idea es que al final los ingleses, más pronto que tarde, van a venirse a pactar con ellos una especie de reparto planetario, ¿no? Alemania es la dueña de la masa continental en Europa y los británicos mantienen su dominio del mar, ¿no? En ultramar serán un pueblo germánico, los británicos, y en la masa continental europea, los alemanes. Pero esto se ve que no funciona desde el año 40. Los británicos sabemos que los alemanes les dejan escapar en Dunkerque a ver si se viene en una paz de este tipo, pero los británicos dicen que ni mu, que no, que no, que no, que ellos van a seguir a muerte. Cuentan, ya lo saben, que antes o después los ingleses, perdón, los norteamericanos y los rusos van a acabar en su misma alianza. Bueno, y es entonces cuando los alemanes dicen, pues vamos a tener que volver a recurrir a las recetas que teníamos ensayadas de la Primera Guerra Mundial. Entonces, la creación de la Legión Árabe o la creación de la Legión Hindú son posteriores, no son en el primer momento de la guerra, no son en el año 39. Esperan a poner en marcha estas unidades, a constatar de manera empírica que los británicos no van a dar su brazo a doblar, en absoluto. Y entonces hay que empezar a jugar ese tipo de bazas, ¿no? Hay un hecho que es, yo creo que de los más reveladores de la Segunda Guerra Mundial. En mayo del 41, en Irak, hay una revolución donde quitan del poder al gobernante local, que era totalmente pobre británico, y ponen en su lugar a un dirigente nacionalista, Rashid Ali El Gailani,
marcadamente germanófilo, ¿no? A los alemanes esto les pilla con el paso cambiado, no tienen ni la más remota idea de que algo así va a ocurrir. Después, a posteriori, habrá un montón de leyendas de que ese golpe de estado de Rashid Ali Gailani ha sido orquestado por los alemanes. Mentira cochina. Los alemanes durante días no sabían ni quién era, después de dar el golpe, ni quién demonios era ese Rashid Ali y qué era lo que pretendía. No se enteraban. Bueno, pues sí, este Rashid Ali Gailani depone a los gobernantes británicos y pide la ayuda alemana. Estamos hablando de mayo del 41. Los alemanes, que no tienen nada preparado al respecto, dicen, pero bueno, ¿y ahora qué hacemos, tío? Pues hombre, habrá que ayudar. Yo qué sé, vamos a echar una mano, yo qué sé. A ver qué te piensas tú que mandan. Pues mandan una escuadrilla de cazas y una escuadrilla de bombarderos, no mandan más. Esa es toda la ayuda. Porque los británicos tenían en Irak su contingente de tropas terrestres era minúsculo, pero el periodo entre guerras, la RAF, la Royal Air Force, hizo sobre todo el papel de policía colonial. En los territorios coloniales donde había algún brote de rebeldía, aparecían los bombarderos de la RAF echando bombas y decían, estos pobrecitos indígenas les va a acojonar y se van a morir de miedo. Entonces, la presencia británica en Irak era fundamentalmente de la RAF, efectivos de la RAF. Y es por lo que los alemanes mandan estas dos escuadrillas de la Luftwaffe. Y punto pelota. Los ingleses, en cambio, si algo saben hacer muy bien, pero que muy bien, es la guerra colonial. De hecho, sus dos grandes campañas, auténticamente grandes campañas, que pueden decir, esto lo he hecho yo solito. En la Segunda Guerra Mundial es la campaña contra Etiopía, donde aplastan el África Oriental Italiana y si los echan. Y esta otra campaña en la cual reconquistan Irak y de paso aprovechan e invaden Siria y Líbano, que se habían mantenido fieles al gobierno de Petén, ¿no? Y los alemanes a verlas venir, porque como nada de esto les había interesado ni lo más mínimo, no tenían preparado nada al respecto, ¿no? ¿Qué digo yo? Haber mandado, yo qué sé, justamente por esas fechas está siendo la batalla de Creta, ¿verdad? O ha sido un poquito antes, un poquito antes. ¿Qué te digo yo? Mandar un batallón de paraquedistas, yo qué sé, algo así que parezca que de verdad importa a esta gente. Pues no, no hacen nada. Y los británicos que sí, que son muy listos, dicen, aquí voy yo a permitir que me quiten Irak una porra. Invaden Irak, aplastan al ejército iraquí sin demasiados problemas. Y repito, ya que estamos, invadimos Siria e invadimos Jordania. Es en este momento cuando los alemanes dicen, caramba, el único lugar del mundo donde alguien se ha puesto en pie de guerra a favor nuestra ha sido en un país árabe. Y entonces deciden crear el esbozo de lo que va a ser una legión árabe. Hay una plana mayor llamada Sonderstab-Felmy, dirigido por un general, curiosamente un general de la aviación, Felmy. La explicación es porque este oficial había sido comandante de las tropas aéreas que en la Primera Guerra Mundial habían apoyado por parte alemana a los turcos y conocía la región. Bueno, Felmy pone en pie una pequeña plana mayor para tratar de organizar algún tipo de revuelta antibritánica en los países árabes. Y dice, bueno, este tipo de cosas exigen, de cajón, contar con población local. Pero, ¿y con quién cuentas si estás en...? Resulta que la colonia de estudiantes árabes en Alemania era minúscula, no todos quieren participar en esta historia, y solamente un pequeño número de exiliados consigue atravesar Turquía, que está totalmente enfeudada a los intereses británicos, para alcanzar Grecia. Esta plana mayor, la Sonderstab-Felmy, bueno, pues consigue reclutar un minúsculo contingente de árabes. Estoy hablando de 40 personas, No mucho después,
cuando se inicia el ataque de la Operación Barbarroja, los británicos y los soviéticos vuelven a las andadas. Es decir, a nosotros nos importa un pijo la independencia de Irán. Necesitamos ocupar Irán como forma de suministrar, de mandar suministros desde Gran Bretaña a Rusia. Así que ni cortos ni perezosos invaden Irán. De la misma manera que no se ha respetado mucho la soberanía de Irak o la de Siria o la de Jordania, tampoco la de Irán. E invaden Irán. Te lo digo porque en Irán estaba exiliado en ese momento un señor que es bastante famoso, se llama el Muftí de Jerusalén, el, y el Al-Gailani, el de Irak. Y los dos consiguen, un poquito de manera bastante truculenta, salir de Teherán antes de que lo ocupen rusos y británicos y llegar hasta Alemania. Entonces, entre el Gailani, el Mufti de Jerusalén, que se llama Husseini, y un oficial, Fauzi al-Khawji. Al-Khawji era un oficial, técnicamente hoy sería libanés, muy famoso como militar árabe, ¿no? Estos tres personajes árabes acaban en territorio alemán, en Berlín, y son los que le proponen realmente a los alemanes crear una unidad árabe en su ejército. Pero los reclutas potenciales son minúsculos. Y entonces, mira, el mundo está lleno de paradojas y esta realmente es cómica. Resulta que al final el mayor contingente que consiguen reclutar los alemanes para integrar en esta legión árabe que está naciendo son árabes que han formado parte del ejército británico, ¿no? Los británicos tienen un cuerpo auxiliar, es un cuerpo militar, pero casi paramilitar. Se llama Pioneer Corps, el cuerpo de pioneros, que se dedica a hacer trabajos de interés militar, ¿no? Construir carreteras, cuarteles, cementerios. Y en este Pioneer Corps de la Fuerza Armada Británica admiten gente de muchísimas nacionalidades. Te lo digo porque han reclutado varios miles de personas en Palestina, unos 2.000 o 3.000 árabes de Palestina y 4 o 5.000 judíos de Palestina. Una parte de estos soldados británicos, porque lo son estos árabes de Palestina. Algunas de estas unidades del Pioneer Corps, el Pioneer Corps está organizado a nivel de compañías. Las han enviado a tomar parte en la campaña de Grecia y en Creta. Y los alemanes, cuando se ponen a echar cuenta, dicen, adiós, si tenemos aquí unos cuantos árabes. Habían cogido prisioneros unos, creo que 400 o 500 árabes del ejército británico. Y consiguen atraerse unos cuantos. Así que, increíblemente, resulta que de esta diminuta legión árabe que crean los alemanes, el núcleo son sobre todo estudiantes árabes que vivían en Alemania. Pero la cantidad más significativa son antiguos soldados británicos del ejército, antiguos soldados árabes del ejército británico. Fíjate tú si son las cosas paradójicas. Bueno, pues ahí se pone el señor Zalmi a ver qué demonios puede organizar con esto, porque tampoco parece un tema muy prometedor, ¿no? Pero también ha ocurrido otra cosa muy curiosa. Uno de los grandísimos líderes del nacionalismo indio es Subhash Chandra Bose. Me temo que en Europa Occidental conocemos muchísimo a Gandhi, pero no a otros líderes indios. Y Subhash Chandra Bose, pues yo no sé, sabría decirte, hombre, esto tendría que decírtelo un indio, pero muy posiblemente para los indios sea tan importante como Gandhi. Y te voy a dar dos pistas, ¿no? Si tú mañana te vas de viaje a la India y aterrizas en el aeropuerto es una de las tres grandes ciudades de la India, el aeropuerto de Calcuta, pues el nombre del aeropuerto de Calcuta es Subhash Chandra Bose. Anda, ¿y este quién era? Este señor tienes fotos de él con Hitler, ¿no? Y si dices, bueno, voy a hacer negocios en la India, ¿no? Y me voy al corazón económico de la India, que es Bombay,
En Bombay hay una preciosa avenida junto al mar, es el corazón de la ciudad. Esa avenida se llama Subhash Chandra Bose. Bose, para los indios, es un mito nacional, es un héroe nacional. ¿Qué le pasaba a Bose? Un crítico feroz del Imperio Británico. El año 40 estaba en la cárcel. Consiguió escaparse y vía Afganistán, vía Unión Soviética, que no nos olvidemos, en ese momento era aliada del Tercer Reich, llega a Berlín. Ni el Gailani, ni el Kauji, ni Bose lo recibe Hitler el año 40, cuando llegó Bose, o el año 41. Solamente recibe al Husseini, al gran muftí de Jerusalén, ¿no? Es una imagen que ha dado la vuelta al mundo, muy propagandística. Pero bueno, la verdad es que los líderes más importantes a Hitler no los recibe. Sí que empiezan los alemanes, me refiero al Ministerio de Exteriores y al cuartel general del ejército, el Abwehr, a pensar, dice, oye, si ya en la Primera Guerra Mundial hemos jugado la carta india, ahora que tenemos aquí a esta señora Subhash Chandra Bose, pues deberíamos jugar también la carta india. Y empiezan a darle cancha. Claro, este tiene un problema más gordo, aunque que el que pueda tener el Gailani o el que pueda tener el Mufti. Y es que indios en Europa en esa época había poquísimos, ¿no? En Inglaterra me imagino que muchos, pero en Alemania eran 4. ¿Y cómo formo una legión si en Alemania no hay indios, ¿no? La suerte le va a venir de que las tropas alemanas en Libia empiezan a librar algunas batallas significativas en las cuales intervienen contingentes indios y por vez primera tienen acceso a miles de hombres indios en edad militar. Significativamente los mandan a campamentos especiales donde se les da un trato especial y poquito a poquito se les empieza a sugerir la idea de que se enrolen en las fuerzas que está creando Bose. Es complicado porque muchos de ellos ni siquiera creen que Bose esté en la India. Ese es un tema que se había mantenido oculto, ¿no? Pero al principio lo que se recluta son pequeñas unidades, muy poquita gente, que esperan en su momento poder utilizar un poco como tropa de operaciones especiales, etcétera, etcétera. Luego, la Legión Árabe y la Legión India tienen unos orígenes muy modestos, ¿eh? Ni siquiera se les da publicidad. La publicidad se les va a empezar a dar, y no es casualidad, el año 42.